Bueno, continuamos con esta transmisión en línea a través del canal de los posgrados virtuales en virtual2.usc.edu.co, celebrando 20 años de la Constitución Política Colombiana, este hecho trascendental que ha generado un hito en la historia política de nuestro país. Hoy, 7 de julio de 2011. Nos acompaña en nuestro set Alejandro Ocampo López. Él es egresado de nuestra Universidad Santiago de Cali, es docente de esta misma institución, especialista en Derecho Administrativo, de igual manera especialista en Derechos Humanos, y pues en esta oportunidad nos va a hablar de un tema bien interesante que tiene que ver con la constitucionalización del derecho administrativo. Doctor Alejandro, bienvenido. Buenos días, Bernelli, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues estamos originando desde la Universidad Santiago de Cali y sería bueno que nos explique a todos los cibernautas que a esta hora siguen este seminario, ¿cómo es eso de la constitucionalización del derecho administrativo? Listo, muchas gracias. Pues a ver, para empezar a hablar del tema de la constitucionalización del derecho administrativo, uno siempre tiene que mirar de dónde viene. ¿De dónde surge esa constitucionalización del derecho administrativo? Entonces, de esa manera, inicialmente, cuando empezó a hablarse de estos temas no hace muchos años, se empezaron a tomar partido el derecho comparado, el derecho de otros estados, el derecho de otros países, que empezó a tener importancia. ¿En qué medida? En que se empezó a estudiar cómo se ha constitucionalizado ese derecho administrativo en otros países, significando que esa constitucionalización de ello lleva a la unificación del derecho. Fue el primer criterio que se tuvo presente en ese momento para empezar a hablar de esa constitucionalización. Es decir, que en el evento, o más bien, que en los casos en que se empezaba a supeditar las normas de derecho administrativo al texto constitucional, llevarían, como hoy se va denotando, a la unificación del derecho, a que el derecho empiece a converger en un solo sentido a pesar de la diversidad de ramas del derecho que puedan existir o diversidad de áreas del derecho. En un principio o tradicionalmente ha existido siempre como una comparación entre el derecho privado y el derecho público, entre dos tipos de derecho. Aquí podríamos semejar por ahora al derecho administrativo, cómo llega a existir una comparación entre ellos. ¿Qué pasa entonces? Cuando se empieza a hablar del tema de la constitucionalización del derecho administrativo, ese fenómeno lo que va haciendo es que se va de pronto desapareciendo un poco esa similitud, esa diferencia marcada que existía entre ambas derechos, entre ambas categorías de derecho público y privado, y de esa manera se empieza con el paso del tiempo a borrar esa distinción clara. George Bedell, conocido más como el decano Bedell, se refirió a este tema, se refirió a estos temas de la constitucionalización del derecho administrativo, y aquí yo me permito traer de presente algo que él manifestó en algún momento en el año de 1989 en uno de sus textos, cuando dijo: uno podía escribir un libro de derecho administrativo hace 30 años sin decir una sola palabra de derecho constitucional, mientras que hoy en día aún los autores, quienes defienden más fuertemente la separación de las disciplinas, están obligados a insertar largos desarrollos de derecho constitucional en sus obras de derecho administrativo. En ese entonces, ya hace más de 20 años también, dijo George Bedell entonces estas palabras, que hoy significan y que denotan claramente que cuando se habla de derecho administrativo, o cuando se trabaja en esta área del derecho, o cuando se pertenece a las instituciones públicas que ejercen esta área del derecho administrativo, jamás y de ninguna manera puede escindirse ese derecho constitucional del derecho administrativo. Están íntimamente presentes, e incluso dice él que quienes pretenden desarrollar con más claridad los presupuestos que dicen que la separación debe existir, obligatoriamente casi siempre se van a referir a temas de derecho constitucional. En ese proceso de constitucionalización entonces, que empezó en la fecha que mencionamos anteriormente, hubo dos resultados de ello. Uno fue la acumulación de normas constitucionales y otro fue la difusión de normas constitucionales, dos aspectos que se presentaron históricamente pues en ello. La acumulación de normas constitucionales vino a hacer referencia a la cantidad de disposiciones constitucionales que empezaron a existir, a la cantidad de normas y la importancia que llegó a tener, cómo se empezaron a acumular
en un solo texto denominado Constitución, diversas conceptos, principios y derechos constitucionales. Asimismo, la difusión de normas constitucionales, es decir, las reglas, las normas de inferior categoría que se expedían con base en ese texto constitucional o que hacían referencia a esa norma y que obviamente se empezaban a supeditar a esas presupuestos constitucionales, esas disposiciones mismas. Entonces, en uno se acumulaban en un texto mismo y en la otra empezaba a haber una difusión constitucional en las diferentes ramas del derecho o áreas del derecho, como es la administrativa, por ejemplo. Esa constitucionalización, entonces, con esos dos aspectos, llega a tener, desde luego, unos efectos que hoy para nosotros, que ya vemos un poco más claro la intromisión del derecho constitucional en el resto del derecho, en el derecho en general, tiene unos efectos, unos que llegan a ser directos y otros que llegan a ser indirectos. Los directos, ¿cuáles podremos mencionar? Por ejemplo, la judicialización del derecho, es decir, la normatividad constitucional, el texto constitucional empieza a imponerse incluso a los gobiernos, empieza a ponerle límites al alto gobierno en los estados. Otra circunstancia es lo que podemos llamar elevación constitucional, cuando ya en ese momento se empieza entonces a referir a los diferentes niveles jerárquicos que existen o que se conoce más comúnmente como pirámide kelseniana, en ese movimiento ascendente que empiezan a tener las normas, cómo las normas de inferior categoría van supeditándose y sujetándose a las que están por encima de ellas hasta llegar a la Constitución, cómo se empieza a hablar de un nivel en cuanto a la Constitución respecto de las leyes que están por debajo de ella. Otra situación que ocurrió fue la transformación del derecho constitucional, es decir, que ya cuando se empezó a introducir este aspecto constitucional, se empezó a hacer referencia clara a derechos y libertades que empezaban a tener las personas. Ya se constitucionalizaban esos derechos y libertades que se empezaban a pregonar en algún momento y que de pronto fueron objeto de lucha para sacar adelante. Entonces ya se empezó a transformar claramente el derecho en esa medida. Hay transformaciones entonces en estos aspectos en la medida en que la Constitución produce o provoca un cambio en el derecho. ¿Qué cambio se empieza a producir en el derecho? Que a la hora de actuar en las demás ramas o a la hora de actuar el Estado o a la hora de ejercer alguna de ellas, pues tenemos que estar ligados a ese texto de la Constitución, tenemos que tener en cuenta todo el contenido fundamental esencialmente de la Constitución, sin olvidar obviamente los demás artículos que componen el texto de la Constitución. Esos como efectos directos, es decir, eso como consecuencias claras y lógicas que se derivan de la constitucionalización pues del derecho en términos generales, como arrancamos aquí. También de manera existen unos efectos que son indirectos, es decir, cuando se empiezan a proyectar esos efectos directos, colateralmente a ellos surgen otros efectos que llegan a beneficiar, por supuesto, el derecho. Uno es la modernización del derecho. La modernización del derecho, ¿qué implica? Que se permea el resto del derecho, la generalidad del derecho, y se empieza a modernizar conforme a conceptos de derechos humanos, conforme a principios constitucionales, conforme a derechos fundamentales constitucionales y conforme a diversidad de condiciones dadas pues en el texto de la Constitución. Por ejemplo, simplemente por dar un ejemplo, encontrando el principio de igualdad, que hoy ya lo vemos como algo constitucional, metido en la Constitución, es un derecho que tenemos. Entonces se empieza a restar y a disminuir la discriminación que en algún momento existió, había consideración pues del apego que tienen las instituciones y las normas a ese derecho constitucional que se predica. Otro efecto indirecto puede ser la unificación del orden jurídico, y yo incluso lo señalaría como un efecto que incluso más que indirecto puede tener un efecto más directo frente a los efectos de la Constitución. ¿Por qué? Porque la unificación del orden jurídico, en tanto la Constitución implica que la diversidad de códigos, que la diversidad de leyes, que la diversidad de decretos y de disposiciones que existen empiezan a verse referidas al texto de la Constitución, que si bien incluso algunas normas no tienen referencias principalísimas referidas al derecho, a la Constitución, llegan a apegarse
en gran manera al texto. Entonces, de forma que si tenemos varias normas y las diferentes áreas del derecho, todas convergen a un mismo punto, de manera que tienden a unificarse en la mayor medida de lo posible para siempre propender por las normas de derecho constitucional, por los principios constitucionales que en ella se enmarcan. También otro efecto indirecto que encontramos es la simplificación del orden jurídico. Cómo se empieza con la llegada de la Constitución y el tocamiento de esta Constitución a las demás normas, cómo se empieza a simplificar el orden jurídico, cómo se empieza a hacer más fácil, por ejemplo, el acceso a la administración de justicia, a constitucionalizar un derecho de acceder a la justicia, cómo se hacen procedimientos más ligeros y más fáciles de ejercer, como la tutela, por ejemplo, la acción popular o diversidad de acciones que encontramos. Entonces, lo que hace esa constitucionalización buenamente es simplificar el derecho, es llegar a un solo punto, que es la Constitución, sin dejar la particularidad de cada una de las áreas. Entonces, bajo esa simplificación, bajo esa unificación y esa modernización del derecho, encontramos en la cumbre de las normas, obviamente la Constitución, a la cual deben apegarse todas las normas que al respecto se tengan. Bien, habiendo hecho como un aspecto rápido, una referencia rápida, una generalidad de lo que es la constitucionalización del derecho, podemos entonces dar paso a la constitucionalización del derecho administrativo, ya de manera particular referida al derecho administrativo. Encontramos entonces, y valga el momento para hacer referencia a uno de los mejores doctrinantes del derecho administrativo, y digo los mejores tal vez no por el contenido de sus textos, porque a veces son referencias propias de las normas, pero sí en la simplicidad que da al momento de hacer explicación de los temas que referencian sus textos, y es Libardo Rodríguez Rodríguez. Frente a este tema, Libardo Rodríguez mencionó algo claro y también lo leeré para ustedes. Dice: otro tema que plantea interrogantes frente al futuro del derecho administrativo es el referente al fenómeno conocido como la constitucionalización del derecho, que se ha venido extendiendo en las últimas décadas por diversos países y de acuerdo con el cual otro régimen jurídico de un país, tanto en su conjunto como en relación con las diferentes ramas o especialidades que lo conforman, deben, y esto lo recalcamos, deben entenderse o interpretarse a la luz de la respectiva constitución del correspondiente país. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiso decir con ello Libardo Rodríguez? Pues que el derecho obviamente iba a ir ligándose poco a poco al cambio que iba a ir teniendo conforme la existencia de un texto constitucional, conforme a los principios y derechos establecidos en ellos, conforme a los procedimientos y a la parte sustantiva incluso que se mencionan en la Constitución en ese aspecto, cómo se empieza a ligar y que los estados, todos en algún momento tendrían o tendrán que sujetarse a esa constitucionalización del derecho. Entonces, ¿qué otra cosa podemos manifestar allí? Cuando tratamos este tema de la constitucionalización del derecho administrativo, encontramos que generalmente, y tal vez así es como se enseña un poco el derecho administrativo, e históricamente también ha sido así, el derecho administrativo está regido por el principio de legalidad esencialmente, es decir, la sujeción de los actos del Estado a la ley, la sujeción de las actuaciones de las autoridades o de los servidores públicos a la ley únicamente. Pero eso obviamente ahí se ha ido transformando porque ha ido teniendo una guía distinta, ha sido guiado de manera diferente a como ha transcurrido tradicionalmente. Y es que empieza a abrirse campo la primacía de los derechos constitucionales, de los preceptos constitucionales. Entonces, en esa medida encontramos que el derecho administrativo ya deja en buena parte de estar ligado únicamente al principio de legalidad, es decir, a estar sujeto solamente a las disposiciones normativas inferiores a la Constitución, para ir pasando al acogimiento que tiene que tener a las normas constitucionales, cómo se tiene que sujetar a derechos fundamentales del texto constitucional en diferentes aspectos, en diferentes temas. Frente a ello, entonces, ¿qué podríamos hallar? Que esa ligadura que existe entre el derecho constitucional y el derecho administrativo lleva a dos interrogantes, y hasta aquí pues como se ha logrado tener. ¿Qué se entiende por constitucionalización del derecho? Teniendo en cuenta ello, es simplemente es el acogimiento del orden jurídico, hablando de la constitucionalización en términos generales, por supuesto,
es el acogimiento del ordenamiento jurídico a la Constitución, es decir, que las disposiciones normativas que se tienen, que las actividades que ejerce el Estado deban de estar inescindiblemente ligadas al texto superior de la Constitución. Y así entonces, ¿qué podría entenderse en esa medida como constitucionalización del derecho administrativo? La misma parte, es decir, solo con la diferencia de la especialidad que ello implica, que en esta área del derecho entonces debería entenderse, es decir, el derecho administrativo debería y debe entenderse como aplicación directa a la Constitución, es decir, que debe sujetarse al texto de la Constitución siempre, en cualquier actuación que ejerza el Estado, o los particulares frente al Estado, o los particulares que ejercen funciones públicas, pues siempre deberán tener en consideración la Constitución y el respeto a ella. ¿Qué encontramos entonces? Que el mismo tratadista, el decano Bedel, se refirió también a ese aspecto, es decir, cuando empezamos a hablar ya de la particularidad de la constitucionalización del derecho, y dijo que era inconcebible que se definiera el derecho administrativo sin tener en cuenta la Constitución, que era fuente del orden jurídico. Entonces ya empieza a verse la Constitución para el derecho administrativo como fuente de ella, la fuente principal del derecho administrativo, que llega a ser la Constitución misma. Ahí encontramos esa constitucionalización pues específica del área que estamos tratando. ¿Cómo podemos ejemplarizar toda esta parte teórica pues que indica que el derecho administrativo llega a constitucionalizarse con el paso del tiempo? Podemos encontrar, por ejemplo, respecto de la acción de nulidad contra particulares. Tenemos aquí que el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo actual, del Decreto 01 de 1984, tiene una serie de condiciones para iniciar la acción de nulidad frente a particulares, es decir, solo cabrá la acción de nulidad frente a actos de carácter general y la de nulidad restablecimiento del derecho frente a actos de carácter particular. Pero en ello dijo la Corte, mediante sentencia C426 de 2002, que eso no podía ser así, porque si el Consejo de Estado seguía tratando ese tema de esa manera, lo que está claramente haciendo es desconociendo mandatos constitucionales, no estando regido ni apegado a los mandatos constitucionales del texto de 1991. Entonces, bajo el análisis constitucional que se le hizo a ese artículo, la Corte Constitucional declaró exequible el artículo, pero bajo una condición, es decir, una exequibilidad condicionada del artículo 84 del Código. Dijo: declarar exequible el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, tal y como fue subrogado por el artículo 14 del Decreto 2304 de 1989, siempre y cuando se entienda que la acción de nulidad también procede contra los actos de contenido particular y concreto. ¿Ello en razón de qué? Dijo, cuando se pretenda iniciar una acción de nulidad, ¿sí?, contra un acto particular y no se busca el restablecimiento del derecho como comúnmente sabemos, bajo la perspectiva de la Corte sí procede y sí es dable iniciar la acción de nulidad simple para esos actos, en abstracto, siempre que se pretenda obviamente hacer simplemente un control de legalidad del acto, de simple legalidad y no buscar el restablecimiento. Eso para los eventos en que se está por fuera del término de caducidad de la acción, por ejemplo, de los 4 meses que requiere la acción de nulidad restablecimiento, podría intentarse, siempre que se busque el control de legalidad, iniciar la acción de nulidad frente a actos de carácter particular. Frente a esa posición encontramos que el Consejo de Estado pues no atendió lo que la Corte Constitucional pretendió decir, o dijo más bien en esa sentencia, y dijo que el Consejo de Estado no aceptaba esa tesis. No aceptaba esa tesis por una razón muy sencilla, porque el Consejo de Estado dice que las excepciones para iniciar acción de nulidad frente a ese tipo de actos están dadas por la ley, están explícitas en las disposiciones normativas, en la disposición normativa del Código Administrativo, de manera que no habría lugar a crear otras condiciones para que ello se presente. ¿Qué dice el Consejo de Estado más claramente? Que cuando se trate de estos actos de contenido particular y se pretenda pues iniciar una acción de nulidad frente a ellos, serán las condiciones propias del caso las que el Consejo de Estado mire, o más bien el juez administrativo en el caso que corresponda, verifique en cada caso para poder llegar a concluir
si cabe allí, frente a ese acto de contenido particular, si cabe una acción de nulidad simple al respecto. ¿Qué condiciones, o más bien, qué teoría se aplica allí? Pues ellos empezaban a hablar de la teoría de los motivos, fines y finalidades. Dijo el Consejo que no acogía lo que la Corte Constitucional había expresado frente a ello, porque ya ellos tenían presente y tenían jurisprudencialmente tratado el tema de los motivos, fines y finalidades. Es decir, que dependiendo del motivo, que dependiendo de la finalidad del acto y de las consecuencias que pueda llegar a tener ese acto, analizará la conveniencia o no de la demanda que se impetre contra el acto de contenido particular en acción de nulidad. Entonces, bajo esa teoría de los fines y finalidades, pues simplemente acogió el Consejo de Estado lo que venía haciendo por mucho tiempo frente a esa concepción, diciendo: los actos de contenido particular deberán ceñirse o deberán proseguirse las acciones frente a él bajo la acción de nulidad que comúnmente conocemos, la acción de nulidad simple. Y frente a los actos de contenido particular y concreto, debía iniciarse la acción de nulidad de restablecimiento del derecho, salvo las condiciones que frente al caso se presenten, salvo los motivos que él tenga, salvo las finalidades o el fin que se tenga con la existencia de ese acto administrativo. Allí empieza entonces a matizar un poco la oportunidad para presentar esa acción correspondiente frente a esos hechos. ¿Qué planteó también el Consejo de Estado? Y que asimismo, pues posteriormente ha sido en la práctica jurídica un hecho que se ha presentado reiteradamente, que esa existencia de esas dos posiciones, es decir, una de la Corte Constitucional que se sujeta a la Constitución diciendo: oiga, cuando se violen derechos fundamentales en un acto administrativo y que se pretenda la acción de nulidad y no la de restablecimiento del derecho, sino la verificación en abstracto de esa norma, cabe. Y cuando el Consejo de Estado dice, un poco más restringido, no cabe siempre, sino cuando se den unas condiciones especiales en el caso, lo que lleva a ello es a una inseguridad jurídica clara. Es una inseguridad jurídica que en últimas termina afectando a la sociedad, que en últimas termina afectando al usuario de la justicia e incluso a nosotros los abogados para iniciar las acciones, porque estamos frente a dos conceptos jurisprudenciales diversos. Otra situación que se presenta es la demanda contra actos administrativos. Ahí hablamos del acto administrativo de contenido particular y esa constitucionalización que se le ha venido dando para poder hacer uso de las acciones que frente a ellos corresponden. Otra es la demanda de los actos administrativos. Sabemos bien que los requisitos para la demanda de los actos administrativos están contempladas en el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, donde dice, y específicamente tratamos el numeral 4, donde dice que cuando se demande un acto administrativo deberá indicarse las normas violadas y el concepto, pues, de la violación que se predica mediante la acción. Sabemos que generalmente esa es la forma en que se tiene que iniciar la acción correspondiente. Pero ¿qué pasó? Allí la Corte Constitucional también entró a analizar esa norma y mediante la sentencia C-197 de 1999 se refirió pues al tema de la indicación de las disposiciones normativas vigentes que se estén violando con el acto. ¿Qué dijo la Corte Constitucional? Y me parece que es bastante ajustado su concepto. Dijo que el juez administrativo, cuando en el análisis del caso advierta obviamente habiendo verificado los hechos, las circunstancias y las pruebas que estén dentro del caso e incluso las peticiones mismas del accionante, cuando advierta la violación de un derecho constitucional, cuando verifique la violación de un derecho constitucional, deberá proceder a la protección de ese derecho constitucional fundamental, ¿sí? E incluso cuando el accionante no hubiere señalado, ni observado, ni puesto de presente al juez las normas que el acto está violando. En esos casos, entonces, también podrá, ciertamente, bajo este concepto de la Corte Constitucional, el juez administrativo, pues, declarar, por ejemplo, la nulidad provisional del acto mientras se resuelve frente al caso, en garantía de la protección de los derechos que tratamos. Frente a la suspensión provisional, allí también encontramos un avance y un apego
del decreto 01 de 1964, es decir, el Código Contencioso Administrativo que actualmente nos rige, un apego a la Constitución en cuanto a la interpretación que se le empezó a dar a la norma. Inicialmente, hablar de la suspensión provisional simplemente era un concepto de normas administrativas, simplemente estaban contenidos en los diferentes códigos contenciosos administrativos que a través de la historia pues, han ido existiendo. Ya luego, con la existencia de nuestra actual Constitución, la de 1991, encontramos que esa suspensión provisional se le dio categoría constitucional, que ya la suspensión provisional de los actos no simplemente estaba referida dentro de los códigos correspondientes, sino que la misma ya empezaba, o ya se verificó más bien dentro del análisis que hizo la constituyente de ese momento, en darle la categoría de suspensión provisional, porque podría llegar eventualmente, y en muchos casos se da, a afectar derechos constitucionales, derechos fundamentales importantísimos. Entonces, en esa medida, el constituyente del 91 lo incluyó en el artículo 238, al decir que podrá suspenderse provisionalmente los actos administrativos bajo las condiciones que establezcan las leyes. Bajo las condiciones que establezcan las normas es que el acto administrativo contravenga la Constitución política, que el acto administrativo violente normas que concedan derechos, por ejemplo, o que sea desfavorable al interés social y diferentes pues, condiciones que se dan. Entonces, en esa medida, ¿qué pasó? Como ya se incluyó la suspensión provisional como un derecho constitucional, también se trajo, o más bien, también se condicionó el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo a ese presupuesto, que ya no simplemente estaba contenido en ese artículo del Código Contencioso Administrativo, sino que obviamente se refería mucho más al texto de la Constitución. Y en ese entendido, el Consejo de Estado, el Honorable Consejo de Estado, lo ha manejado y ha precisado su jurisprudencia, señalando que la procedencia de la suspensión provisional de los efectos del acto deberán siempre apreciarse las disposiciones constitucionales, deberá siempre, prima facie, apreciarse la norma constitucional. Frente a ese concepto sí encontramos que ambos tribunales se encuentran pues convergiendo en un mismo punto, en que la suspensión provisional deberá siempre darse cuando se violen pues las normas del texto constitucional. A ese respecto trajo la sentencia SU, la sentencia de unificación 039 de 1997, donde se dijo que el juez administrativo puede, en todas las circunstancias, cuando verifique violación de derechos constitucionales, aplicar directamente la Constitución para llegar a suspender el acto. Aplicar directamente la Constitución, tan siquiera que, teniendo que verificar si viola otras normas de menor jerarquía que la Constitución. Si ello contraviene la esencia y los derechos fundamentales de nuestro texto constitucional, siempre entonces el juez constitucional está en la obligación de aplicar directamente pues esta norma superior. También hallamos que en materia laboral es tal vez en uno de los aspectos donde normal y comúnmente se presenta o se observa la verificación, la constitucionalización del derecho administrativo. Empezamos a ver pues, por ejemplo, frente a la materia de los traslados de los servidores públicos. El traslado de servidores públicos claramente está definido por normas especiales, por el decreto 150, por el decreto 1042, por ejemplo, se encuentra especialmente regido por esas normas, pero cuando los hechos que se presenten frente al caso vayan en oposición a la Constitución, pues entonces el juez deberá verificar si el acto administrativo del que emana la situación pues está sujeto o no a la Constitución. Podemos traer un ejemplo. Mediante tutela 165 de febrero de 2004, la Corte Constitucional refirió un caso de ellos, refirió un caso de materia de traslado de servidores públicos, donde una fiscal fue trasladada por la Fiscalía a otro lugar del país para ejercer sus funciones, la cual interpuso una acción de tutela y mediante esa acción de tutela buscó que se inaplicara la resolución correspondiente porque la misma afectaba sus derechos constitucionales, diferentes derechos constitucionales.
Esos son simplemente pues casos que frente al hecho se presentan de manera variada. También lo podemos observar en las vacaciones de los empleados, donde el decreto ley 1042, el mismo que mencionamos ahorita, referencia que tendrán derecho los servidores públicos a vacaciones cuando laboren 11 meses, pero la Corte Constitucional claramente estableció que tendrá derecho a las vacaciones en la medida o en la debida proporción del tiempo laborado, de manera que se declara la inconstitucionalidad del artículo 21 de ese decreto. Tanta ha sido la constitucionalización del derecho administrativo, para concluir, que observamos ahorita la ley que empezará a regir el derecho administrativo a partir del 2 de julio del 2012, que es la 1437 de 2011. Como observamos en esa norma que se empiezan ya a introducir aspectos mucho más constitucionales. Ya se denota en esa norma que más claramente la están sujetando a la Constitución, a los principios, a las finalidades mismas del Estado, a los derechos y libertades que tienen las personas. Todas esas condiciones deberán verificarse: los principios a la igualdad, a la imparcialidad, al debido proceso, a la publicidad, a la transparencia, a la responsabilidad, que ya pasa de ser una mera consecuencia a un principio. De esa manera, pues, encontramos que la cantidad de principios que se tienen se están respetando en la nueva ley, acogiéndose a la actual Constitución de 1991.